Son las 7:44. Saludamos al doctor Javier Muñoz Chávez, exalcalde de la ciudad de Cuenca. Doctor Muñoz, Cuenca conmemora 203 años de independencia. Quisiéramos hablar de las cosas positivas, posiblemente sí lo vamos a hacer, pero lamentablemente tenemos que referirnos por lo general a la precaria situación de esta provincia, al maltrato, a los efectos del centralismo. El boletín del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que se lo emitió ayer informando a los ecuatorianos por la gran movilización turística que se está dando ya en este fin de semana, se refiere a la provincia de La Suay en la última categoría, en la más baja. Todas las carreteras de La Suay se encuentran en esa especie de categorías que puso en su boletín, carreteras en las que se debe circular con precaución. Esto califica a los 510 kilómetros de la red vial estatal de La Suay. Y nuevamente, de hecho, no tendremos una importante representación del gobierno nacional en la sesión de Cabildo ampliado que se dará este día viernes. Le escuchamos y le rogamos su comentario sobre esta situación a la que ya nos vamos acostumbrando aquí en el ostro del país. Buenos días a la distinguida audiencia de este importante programa. Realmente es preocupante lo que sucede no solo en el Azuay, sino en el Ecuador entero. Pero indudablemente que nuestra provincia está en la lista negra en lo que tiene que ver con en materia de vialidad. Si bien escuchamos al ministro de Obras Públicas y la exposición que hizo el ministerio en el sentido de que tales vías están en mal estado, se mencionan algunas de la SUAY, pero no todas, y evidentemente que la realidad es otra. El problema sigue siendo crítico en esta materia en nuestra provincia, pese a todos los esfuerzos y a todas las inquietudes que se han expuesto al gobierno nacional. Pero sin duda la manifestación de que Cuenca y el Azuay es la cenicienta en materia de vialidad sigue estando presente. Lamentablemente muy poco se ha hecho. Vamos a festejar a la ciudad sin la presencia de la máxima autoridad. Eso es lamentable porque generalmente el presidente lo que viene es a rendir homenaje a la ciudad en primer término y en segundo término a dar cuenta de lo que se ha hecho en beneficio de la urbe. Lamentablemente no conocemos qué obras, no sé si decir de magnitud, sino qué obras en términos generales se han realizado en beneficio de nuestra provincia o de nuestra ciudad, y vamos a ver que será muy escaso, casi nulo, lo que se tiene que manifestar por parte del gobierno nacional. Al inicio del gobierno, pues siempre han estado presentes las autoridades, pero conforme pasa el tiempo, como que se van descuidando de su presencia y naturalmente del compromiso que se adquirió con la ciudad. Yo recuerdo que en alguna festividad, el 3 de noviembre, incluso se señaló fecha para el inicio de los trabajos en el denominado acceso sur a Cuenca. Sin embargo, creo que, y estoy convencido, y es así, que no se ha hecho absolutamente nada. De tal manera que estas son inquietudes que están sobre la mesa y que tienen que ser pues solventadas por parte del gobierno nacional, y tiene que darse una respuesta definitiva a la ciudadanía en qué es lo que ha sucedido. Doctor Muñoz, muy buenos días. Quizás lo más indignante no solamente es este abandono que hemos vivido como Cuenca, como provincia de la Suay, como sur del país, sino la gran cantidad de ofrecimientos en las distintas visitas. Es más, desde que Guillermo Lasso fue candidato a la presidencia de la República, en este mismo medio de comunicación hizo varios ofrecimientos. Por ejemplo, cubrir los costos de la deuda del tranvía Cuatro Ríos. Le acabamos de escuchar hace no mucho al señor alcalde de la ciudad, Cristian Zamora, que estaban haciendo una serie de gestiones, firmando algunos documentos para que se dé cumplimiento a este ofrecimiento que
hasta la fecha no tenía una respuesta. Ni qué hablar de la cantidad de ministros de transporte y obras públicas que han llegado a Cuenca con ofrecimientos de 90, 100 millones de dólares, de 60 millones de dólares. A la final de eso se ha cumplido, si no me equivoco, en 2 vías alrededor de 3 millones de dólares para tareas de limpieza únicamente, y hay una serie de pendientes cuya expectativa era que sea este gobierno el que dé una respuesta, como es la delegación de competencias en materia vial que han solicitado conjuntamente la prefectura de la Azuay con la municipalidad de Cuenca. Pero quizás no es solamente el abandono, es esta gran cantidad de engaños, de cuentos que le han hecho a Cuenca y sobre los cuales no ha habido una respuesta. Buenos días, Rosana. Efectivamente es así. Es positivo, por un lado, que las autoridades de la localidad se hayan unido. Creo que a los tiempos se da una situación de esta naturaleza que es muy bien vista por la ciudadanía. Pero pese a ello, a que existe una actitud uniforme de parte de las autoridades de la ciudad y de la provincia, muy poco se escucha en el gobierno central. Lamentablemente se han suscrito compromisos. Yo conozco, hace poco me encontré con el exministro de Obras Públicas, ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, y me manifestó que inclusive antes de asumir la función de ministro de Obras Públicas ya se firmó un compromiso con el señor presidente de la República para atender determinados sectores de la vialidad, para adquirir determinadas competencias, pero lamentablemente nada de esto ha sucedido. Yo creo que sigue en vigencia la presencia exagerada del centralismo en nuestro país. Es un sistema que nos agobia, que nos está afectando enormemente, y pese a lo mucho que se hace por parte de las autoridades locales por llegar al gobierno central, no hay eco. Y definitivamente quienes pagan la consecuencia son los habitantes de esta provincia y de esta ciudad. Es de esperar que los planteamientos que se han hecho, que la petición de determinadas competencias para mantener determinadas vías de la red vial se hagan efectivas, pero no solo a través de la transferencia de competencia, sino que esta transferencia se haga con la entrega de recursos, con la determinación del presupuesto correspondiente. Caso contrario, no tiene ningún sentido. Si la respuesta es de que no hay fondos, de que no hay recursos para atender a la vialidad provincial, hay otras figuras que pueden ser perfectamente aplicadas. Las denominadas concesiones son una posibilidad real que se han dado en algunas oportunidades y que han tenido viabilidad en el ejercicio administrativo. De tal manera que no es una respuesta aceptable el señalar de que no hay recursos, sino que cuando hay buena voluntad y cuando se hacen los planteamientos con propiedad, si se cuenta con los estudios correspondientes y con la decisión de las autoridades de coadyuvar y trabajar en conjunto, se puede avanzar. Usted ha hecho relación a uno de los ministros que pasó en el gobierno de Lasso, Marcelo Cabrera, quien efectivamente cuando llegó señaló de algunos acuerdos, pero básicamente decía que todo el presupuesto estaba gastado y que sería el próximo año en el que se podían poner las expectativas. No había ninguna posibilidad de poner en funcionamiento en la provincia de la Azuay, caso excepcional, en la sierra, estos sistemas de mantenimiento por resultados, y de hecho no se lo hizo. Luego vino Darío Herrera, el que más ofreció, llegó con presupuestos que bordeaban o superaban los 100 millones de dólares, pero resultó el que menos cumplió. Y luego César Ron, que encomendó la situación a la divina providencia, que se ruegue que no llueva, es lo que dijo el ministro Ron, y no hay duda que tan pronto se inicie el invierno pasaremos de esta calidad de circular con precaución a la de no circular o hacerlo por largas vías alternativas con enormes costos para nuestra comunidad. La pregunta sería, doctor Muñoz, ¿cómo acometer esta situación como comunidad de Cuenca, comunidad austral, para ojalá obtener resultados más positivos y efectivos en un próximo gobierno?
Gustavo, yo creo que tiene que mantenerse firme la posición de las autoridades, con respeto indudablemente. No se trata de que existan enfrentamientos verbales, ni mucho menos, sino que sean posiciones firmes. Pero no solo será necesario la posición firme de parte de las autoridades, sino que también es menester contar con el respaldo y con la presencia fuerte de la ciudadanía, de los grupos sociales. De alguna manera se realizó una asamblea provincial hace algún tiempo por iniciativa de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Creo que esa fue una iniciativa positiva, valiosa. Es importante que se vea que la SUAY está unido, pero desgraciadamente seguimos luchando con este tipo de manifestaciones centralistas que a nada bueno conducen. Usted ha hecho mención al paso por diferentes ministros de Obras Públicas en el último gobierno, y en conclusión no sacamos absolutamente nada, de tal manera que ¿cuál es la respuesta que tiene que dar la ciudadanía? ¿Cuáles son las respuestas que tienen que dar las autoridades locales al pueblo que les eligió? De manera que tienen que hacer ver posiciones firmes, enérgicas, duras, porque caso contrario vamos a seguir marchando sobre el propio terreno y no vamos a tener una respuesta definitiva que nos permita solventar esta situación. La queja es permanente. Ahora atravesamos un estiaje sumamente fuerte. Encontramos pues que todas las vías están dañadas con la presencia de un polvo insoportable. Dentro de poco será la presencia de lodo, una vez que entre el invierno, y seguiremos incomunicados, seguiremos con los deslaves, seguiremos con las interrupciones, y este es un cuento de nunca acabar, de tal forma que es de esperar que con el nuevo gobierno existan no solo los compromisos, que de compromisos estamos prácticamente hastiados, sino decisiones, porque ya contamos con estudios para determinadas vías. Ha sido la importante presencia de la universidad a través de sus técnicos los que han efectuado estudios, como el caso concreto del acceso sur a la ciudad. Y eso ya se cuenta, ¿no? Ya se cuenta con ese instrumento que es fundamental para avanzar en una obra. También será necesario que para la construcción de determinadas vías se tome contacto también con las otras regiones por las que va a atravesar, o con otras parroquias o con otros cantones. Me refiero a esta misma. Por ejemplo, el tratar con Azogues o con la provincia del Cañar, con sus autoridades, para determinar la forma como se debe implementar un determinado peaje que es necesario, o con los cantones que se encuentran en el sur, como Girón, por ejemplo, Santa Isabel, que posiblemente se tenga que establecer un peaje para poder contar con una vía expedita, ágil y en buenas características. De tal manera que esas inquietudes que son expuestas por la ciudadanía, por las fuerzas vivas de Cuenca y de la SUAY, que han sido expuestas a través de manifestaciones en diferentes asambleas, tienen que ser valoradas debidamente por el gobierno y canalizadas por las autoridades locales. Ahora, doctor Muñoz, combatir el centralismo es fundamental para poder avanzar. Esto pasa primero por una voluntad política de quienes están al frente de las distintas instituciones para dar paso de manera oportuna y ágil a la normativa que ya existe. Pero también vamos a tener una nueva Asamblea Nacional. ¿Qué considera usted que debería reformarse, cambiarse o construirse desde el nuevo Parlamento precisamente para fortalecer la autonomía, para encaminarlos de mejor manera en procesos reales de descentralización y desconcentración? Bueno, de mucho tiempo atrás, especialmente la región sur del Ecuador, hablamos de Loja, Azuay y Cañar, han manifestado posiciones firmes, muchas veces enérgicas y duras, ¿no? La misma presencia de Benigno Malo en su momento, que se hablaba ya de un federalismo. A lo mejor no es lo más apropiado en estos momentos hablar de ello, pero sí de una real descentralización, de una desconcentración, y naturalmente que es la Asamblea la que tiene la posibilidad de hacerlo. Si bien contamos con una Constitución que abre puertas para procesos descentralizadores serios,
Sin embargo, estos no son suficientes o no se aplican. Parece que existe una venda en el gobierno central para aplicar los principios desconcentradores que ya contemplan la Constitución. La misma determinación de competencias, pero con recursos, es una de las posibilidades reales de una descentralización. Pero siempre he sostenido yo de que no únicamente se puede ir a la descentralización por la vía legislativa o con la presencia de la Asamblea, sino también de que constituye una fuerza enorme la que tienen los poderes o los gobiernos locales, ¿no? Tenemos más de 222 municipios, unos grandes, otros pequeños, otros medianos, los gobiernos provinciales, las juntas parroquiales, e incluso en la Constitución se habla de la posibilidad de contar con gobiernos regionales, de los que yo no soy partidario, porque se puede agrandar los procesos centralizadores al existir este tipo de gobiernos regionales. Sin embargo, la presencia de las municipalidades, el poder local debe tener fuerza y puede ser un instrumento válido para lograr, naturalmente vía legislativa, pero con la fuerza que da la presencia local, el conocimiento de la realidad de la cercanía. Eso es lo fundamental. Tiene que ser escuchada la voz del municipalismo, tiene que ser escuchada la voz de las parroquias alejadas del Ecuador, y esto se podrá hacer con una debida organización de los poderes locales, que desgraciadamente también están politizados e interesan únicamente afanes particulares en lo que tiene que ver con su configuración o con su conformación. Pero una de las tareas fundamentales de la lucha contra el centralismo es precisamente a través de la fuerza que puede dar el gobierno local. Sí, quizá para ir dejando este tema y hablar de otras cosas más positivas, doctor Muñoz, reformas concretas que deberían hacer nuestros asambleístas es proponer cambios al Código Orgánico de Finanzas Públicas, instrumento que privilegia el centralismo, y otras leyes que han sido diseñadas para compensar en algo estos desequilibrios. La ley 047, hacerla cumplir. El ministro de Energía ni siquiera conocía que existía esta ley. En un reciente diálogo que hacíamos, mientras las comunidades, los GATS del sur del país beneficiados con esta ley no reciben los fondos, viviendo todo tipo de precariedades. Pero vayamos a lo positivo. Doctor Muñoz, el día de ayer tuvimos la satisfacción de dialogar con Arturo Torres, un destacado periodista, quien venía en estos días de fiestas a esta ciudad. Nos dijo, y lo dijo en los micrófonos, que Cuenca era su ciudad preferida, exteriorizó su admiración por la belleza de esta urbe a pesar de su aislamiento. Sin chauvinismos, sin falsos orgullos, Cuenca se ha consolidado como la mejor ciudad del Ecuador. Hablemos de los aspectos positivos. Bueno, efectivamente es así, Gustavo. Creo que Cuenca ha salido adelante gracias al empuje de sus hijos, de los habitantes de esta ciudad. Vamos a cumplir 203 años de independencia y podemos manifestar con orgullo, con satisfacción, de que los gobiernos locales, en su momento, las autoridades que pasaron por la alcaldía, fundamentalmente por la administración municipal, dado que los gobiernos provinciales son de última data, hablamos de más o menos 60, 70 años, en cambio los municipios han tenido su presencia desde el momento mismo de la independencia, ¿no? Y naturalmente que gozamos de servicios excelentes. En eso tenemos que reconocer que ha habido una continuidad, y esto es importante porque muchas veces lo que ocurre es de que se presentan determinados continuismos y hay una gran diferencia entre continuidad y continuismo. La continuidad es positiva, es básica para seguir con políticas que han sido adoptadas por una administración y se continúan en la siguiente, sin tener que ser únicamente objeto de críticas a la administración saliente y decir, pues, antes de mí el diluvio y después de mí el diluvio. No, sino manifestar de que somos personas, de que somos autoridades que
que reconocemos un trabajo realizado y que hay que continuarlo. Y en este sentido es lo que tiene que ver fundamentalmente con la dotación de servicios, ha sido fundamental. Por algo Cuenca ha sido declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y esto se debe no solo a la belleza de la ciudad, que la tiene indudablemente, de eso no cabe la menor duda, sino precisamente a un trabajo que ha habido de muchísimos años, de décadas, en el caso concreto de Cuenca, de más de 100 años, ¿no? Y esto es fundamental, que lo tenemos que resaltar. Cuenca es admirada a nivel internacional. Cuenca es admirada por los ciudadanos que habitan en el Ecuador y reconocen que efectivamente se cuenta con cualidades excepcionales en su población, y naturalmente se cuenta con instituciones que han sabido trabajar en beneficio de la colectividad. Una de las acciones importantes que la legislatura Suaya tuvo en su momento, hace algunas décadas, fue la creación del Centro de Reconversión Económica de la Azuay, Cañari, Morono, Santiago, que jugó un papel preponderante en el desarrollo de la región. Pensaría que algo se tendría que analizar en los momentos actuales que amerita que Cuenca, como capital de esta región, al menos austral, pueda contar con los instrumentos necesarios para poder realizar un trabajo que vaya más allá de la localidad, de la frontera local, de los límites de la ciudad, y se extienda hacia la provincia y hacia la región. De manera que son estos los aspectos que tienen que ser analizados por la legislatura. El tema que usted señalaba con acierto de la Ley 47, que de alguna manera beneficiaba a municipios de estas provincias, no se los aplica, lamentablemente, y existe el desconocimiento total de parte del gobierno nacional en lo que tiene que ver con el cumplimiento de esa disposición, a fin de que se cuente con mayores recursos. Generamos electricidad para el país, pero no recibimos los beneficios que por ley nos corresponde. No solo que por ley nos corresponde, sino también por cuestiones elementales de justicia frente al olvido permanente y constante que hemos tenido. Pero estamos hablando de cosas positivas, y creo que uno de los aspectos positivos que tenemos que resaltar es la presencia del habitante de la ciudad, que siempre ha sabido luchar contra la adversidad. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Muñoz. Muchas gracias a usted, Gustavo, encantado. Declaraciones del doctor Javier Muñoz Chávez, exalcalde de Cuenca. Fue también representante de esta provincia como diputado en anterior Congreso Nacional, y también fue prefecto de la provincia de la Azuay. Pero hablemos